Gracias Ana, Luz, Salvador. Lo pongo aquí para que no se acople. Gracias a todos por invitarme a formar parte de esta reflexión que creo que es tan necesaria. Yo de verdad llevo muchísimo tiempo en el MACBA, desde su inauguración. En ese sentido, el MACBA es antagónico al K2M, en el sentido que para los que no lo conozcáis o por los que sí lo conocéis, es ese gran edificio blanco que aterrizó en pleno barrio del Raval, que supuso además una operación urbanística muy claro y que nunca se ha sentido como que forma parte del barrio en el que está. Por tanto, tenemos a la gente en la plaza, nunca dentro del museo. Los jóvenes ni los vecinos están nunca en el museo. Por tanto, tenemos que trabajar en otro contexto. Yo puedo explicaros la experiencia que llevamos desde el Departamento de Educación hace 6 años, que es desde que me puse al frente, y desde el enero pasado el Departamento de Educación se ha ampliado también al Departamento de Programas Públicos, de manera que todos aquellos programas que tienen que ver con públicos están en la misma área y realmente el encargo era todo aquel aprendizaje que habéis hecho desde los programas educativos, traspasarlos a los otros públicos. Cuando llegó la invitación de presentar qué hacíamos con jóvenes, la verdad es que entré casi en pánico y pensé, pero si nosotros no hacemos casi nada con jóvenes. Luego empecé a pensar y me acuerdo que escribí algo y dije, ¿y qué entendemos por jóvenes? ¿Explico lo que hacemos de los 14 a los 25 años? Me dijo, sí, perfecto. Y empecé como a recopilar los programas que hacemos y la verdad es que he tenido que seleccionar y dejar muchísimos fuera, porque casi que diría nuestra experiencia con jóvenes y casi que la dividiría como en 2 partes. Lo que hacemos con los jóvenes en el ámbito de lo escolar, en la educación reglada, y lo que empezamos a hacer con los jóvenes en el ámbito de su tiempo libre, del fin de semana. Es muy variado, se acopla en algún sitio, muy variado. ¿Cambio? Hola, ¿mejor así? Lo que hacemos es casi muchísimos programas diferentes. En todos ellos desarrollamos estrategias diferentes y no tenemos respuestas. Yo diría que lo que puedo compartir aquí son estrategias, pruebas, suma de proyectos diversos y me gustaría mucho al final en la mesa poder explicar realmente dónde estamos y cómo lo hacemos. Jóvenes en el museo. De verdad, tenemos desde que abrimos el museo. Pero en general los tenemos, o los hemos tenido durante mucho tiempo en estas actitudes, paseando de manera agrupada o en una actitud totalmente contemplativa mirando las obras, callados o no muy callados, respondiendo a las preguntas de los educadores. Entonces, hace un par de años empezamos a reflexionar sobre que queríamos cambiar eso. Pensábamos que igualmente debíamos seguir ofreciendo ese tipo de proyectos escolares para aquellos profesores que realmente quisieran acercarse al MACBA para poner a sus alumnos en una relación con el arte contemporáneo. Nosotros no estamos en ningún currículum escolar, somos totalmente prescindibles, nunca es necesario venir al Museo de Arte Contemporáneo en toda la etapa escolar, ni siquiera casi en el bachillerato, excepto en el artístico. Por tanto, tampoco teníamos muchísima demanda. Sí tenemos muchísima demanda de públicos infantiles y educación primaria, pero no mucha en secundaria y bachillerato. Entonces empezamos a trabajar con nuestros educadores y con nuestros artistas educadores. Yo realmente lo que voy a presentar hoy son proyectos que hacemos con 2 colaboradores habituales, Jordi Ferreiro y Fito Conesa. Los 2 son básicamente artistas y tienen también esa parte de interés por la educación y nos ayudan muchísimo a reflexionar sobre lo que hacemos. Entonces, he elegido todos estos proyectos, espero que tener tiempo suficiente para explicarlos todos. En muchos de ellos he traído vídeos de 3 minutos que los explican y pienso que también es más interesante porque veis más el contexto que no mi pura palabra. Y lo he diferenciado como en 2 partes. Primero sería los programas escolares, que todo aquello que ofrecemos en la etapa de la educación reglada hasta los 18 años, incluso hasta la universidad. Lo que hemos hecho ha sido diversificar muchísimo la oferta y invitar a que se pueda venir al museo para hacer cosas muy diferentes. Desde las propias visitas, debate, que ya no están, no las he seleccionado para comentar hoy porque he pensado que es un programa como más conocido
conocido, las visitas performativas para jóvenes, que es el primer proyecto del que voy a hablar. El hemisferio derecho es un intento de aplicar aquello de la montaña y Mahoma. Como no nos vienen al museo, entonces vamos nosotros a los institutos. Ese es uno de los ejemplos, el hemisferio derecho. Videomagba, hibridaciones, son proyectos para acercarse como muy directamente a los contenidos del museo desde puntos de vista diferentes. Sistemas abiertos es una experimentación desde el arte y la ciencia para trabajar con profesores, transferencia al aula y luego visibilidad de estos proyectos. Y luego, desde el curso pasado hemos empezado a trabajar con los jóvenes de bachillerato, con nuestro departamento de archivo y biblioteca, ayudándolos en sus trabajos de investigación y, por tanto, ya en un primer nivel casi de profesionalización. Habitación 14 y 18 es nuestra apuesta por los jóvenes entre 14 y 18 años en su tiempo libre, y quería hacer una pequeña mención a Cero Televisión, que fue un ensayo que hicimos antes. Y luego el programa Magba se vive es un programa que no es para jóvenes en principio, es un programa abierto. Todos los sábados programamos algún tipo de actividad en el museo, pero programo yo directamente en esos 2 últimos años he dado mucha cabida a jóvenes, a proyectos que son visibilidad de jóvenes que están empezando. Entonces he pensado que también tenía sentido hablar. Así que casi que lo que propongo es como surfear sobre muchísimos proyectos y no voy a entrar muchísimo en ellos. Visitas performativas. Os paso el vídeo directamente. Los textos que he ido como manteniendo en ese PowerPoint están todos en nuestra web, por tanto, si hay algún texto que os interesa. Básicamente es cómo podemos cambiar ese paradigma, cómo pasamos de una experiencia contemplativa en el museo a una experiencia participativa, creativa, donde realmente es esa colectividad que en esos momentos está y la propuesta de un artista lo que hace que sea significativa su visita allí. Les visites performatives són unes visites que oferim aquí al Magba per a públic adolescent que funcionen com un primer apropament a l'art contemporani d'una manera que nosaltres diem anti-Wikipedia, que significa com no simplement que els adolescents vegin l'exposició obra per obra i siguin espectadors passius, sinó que fem servir la performance com a fil conductor de l'activitat i fem petites microaccions dintre de sales per transformar l'espectador passiu en un usuari actiu. No és simplement veure les obres i ja està, sinó d'alguna manera experienciar l'art contemporani. Sabeu què passa amb l'art contemporani? Que no s'entén gaire bé. Llavors el que intenten fer els artistes d'art contemporani no soy un cuadro de l'IKEA, soy una obra de arte contemporáneo. I el que vull és ficar-te dintre de l'obra d'art i d'alguna manera un diàleg directe amb l'artista. Això és l'important. I per això aquestes coses són rares, por eso a veces nos dan miedo. Ens interessa l'ús de la performance perquè la performance és un llenguatge artístic que és sacsejador, ens permet fent aquest tipus de visites més performatives, més lúdiques, parlar i activar altres discursos dintre de la visita relacionats amb l'espai, el temps, l'arquitectura, no només els discursos que tenen els artistes a la sala o els discursos de les obres. Fem aquesta visita itinerari per les sales, fem petites microaccions a cada obra per activar un aspecte més lúdic de la visita i després fem una performance final tots junts. De alguna manera lo que nos mueve es pensar
lo que tenemos expuesto en las salas toca temas que a los jóvenes les interesa, pero por su cuenta no entran en el museo, y cuando vienen, a veces vienen de manera como aburrida, ¿no? En el sentido que voy al museo y que me expliquen, o que no me expliquen, sencillamente que tengo que rellenar unas fichas. Entonces, veréis que muchos de nuestros proyectos lo que intentan es como darle la vuelta y decir, no, es que realmente lo que tenemos aquí son preguntas, son dudas, es incluso divertido, esos recursos que utiliza Jordi en las salas, ¿no? Utilizar el azar, es porque tenemos algunos de los artistas expuestos como Falström que realmente lo hacen. Entonces, ¿de qué manera esas estrategias de los artistas pueden traspasar a la relación del público cuando está en contacto con las obras? El hemisferio derecho es otro de esos proyectos en que pensábamos, ¿de qué manera podemos trabajar con los jóvenes no desde las áreas curriculares, sino desde las emociones, de alguna manera? ¿Por qué el arte contemporáneo nos provoca siempre sensaciones que a veces son incluso negativas, ¿no? En plan, no me gusta, no lo entiendo, todo lo que sea. ¿De qué manera podemos hacer un proyecto que dé cabida a todo eso? Entonces, el hemisferio derecho, que es la parte del cerebro que se encarga de las emociones, es una puerta abierta a decir, utilicemos alguno de los artistas de la colección para plantear temas en el aula. El hemisferio derecho son esas cajas que tienen la pinta así como de una caja de vinos. Son unas cápsulas, tenemos una en funcionamiento, es un proyecto que estrenamos el año pasado. Todos los proyectos que explico son muy, muy nuevos, que está dedicado a Gordon Matta Clark, uno de los artistas de la colección, uno de los artistas que además más rompedores, ¿no? que tiene una obra que plantea mucha discusión posible. Y ahora estamos trabajando en la segunda propuesta con Esther Ferrer, que es una artista que tenemos en la colección, que está viva y que nos está ayudando a configurar este proyecto. El hemisferio derecho es un recurso que nosotros, casi que el texto, el obvio, este es Gordon Matta Clark, es un recurso que nosotros dejamos de manera gratuita a los institutos, a los colegios, durante un mes, aunque su funcionamiento es solo de una clase de 50 minutos. Ahí sí que decíamos, demos un recurso al profesor para que ni siquiera tenga que entrar él en saber bien quién es Gordon Matta Clark y cómo gestiona, sino que es una propuesta que consiste en una serie de materiales, ahora vais a ver cómo son, y una voz en off robótica que habla directamente a los alumnos y gestiona un trabajo en el aula directamente, ¿no? Sin la mediación del profesor. Entonces, este es uno de los momentos de la presentación. Presentamos la voz, presenta quién es Gordon Matta Clark, presenta qué es el hemisferio derecho, toda esa parte, presenta también quién es el artista. Quería comentaros que ese proyecto está hecho también con Jordi Ferrero, pero con un comisario independiente, que es David Armengol. Eso es algo que estamos intentando desde educación, salir un poquito de nosotros mismos y ver qué tipo de colaboraciones hacemos con qué tipo de gente, porque de verdad nos ayuda muchísimo a ver las cosas de manera diferente. Entonces, una vez presentado todo el proyecto en el aula, nosotros recomendamos que se presente no en la asignatura que pueden tener o no en los institutos, sino en el área de la tutoría. Supongo que el programa educativo es igual en todos sitios. Allí todos los institutos tienen una hora a la semana de tutoría. La tutoría se plantea como un espacio abierto en el que se puede hablar de los problemas del aula, si hay algún conflicto en el aula, e incluso se plantean tipos como más generales, ¿no? Educación sexual, drogas, lo que sea. Entonces pensamos, emociones. Utilicemos ese momento de la tutoría para plantear la emoción a partir del arte contemporáneo. Entonces, esa voz que plantea toda una serie de preguntas y tal, luego invita a los alumnos a en el mismo espacio del aula desarrollar las estrategias de Gordon Matta Clark. Gordon Matta Clark era un arquitecto que básicamente lo que hacía era cortar los edificios, ¿no? Entonces sus obras son así como muy conocidas, cuando las ves son muy impresionantes, porque entonces él cortaba, ¿no? Y planteaba edificios que iban a ser demolidos. Entonces les proponemos a ellos que corten su espacio natural, que es el espacio del aula, con
hilos, en la caja hay lanas de colores, hilos, cintas adhesivas que no dejan marca en la pared, es decir, les enviamos todo este material para que entre ellos reflexionen sobre ello y acaben, ¿no?, cortando todo ese espacio. Estamos en el momento de evaluar ese proyecto. Algunos profesores nos explican que lo han hecho en el propio aula, otros que han salido al patio, otros que han ido al gimnasio, ¿no? De qué manera algunas de estas estrategias. Ese proyecto, la idea no es que funcione autónomamente en el instituto, pero entendemos que es la primera parte de un proyecto que tiene dos patas y la segunda es la visita al museo. La visita al museo después de esa experiencia en el aula es diferente a la visita al museo bueno, totalmente normal. Les atiende siempre Jordi Ferreiro o Fito y por tanto se recogen todas sus reflexiones, les pedimos que nos envíen, les planteamos unas preguntas, que nos envíen cómo han reaccionado, cómo se han sentido. Entonces a partir de ahí se recoge ese proyecto y la visita es significativa. El museo no es enorme, pero siempre tenemos 3 o 4 exposiciones temporales, de manera que según los proyectos elegimos unas obras u otras para las visitas posteriores. Videomagba es otra manera de acercarnos a nuestra propia colección y establecer una relación con los alumnos a partir de un proyecto concreto. Nuestra colección tiene muchísimas obras en vídeo que normalmente no pueden estar expuestas en las salas y cuando están en ese formato temporal que, bueno, cuando uno entra ve un trocito del vídeo y sigue. Entonces, desde el Departamento de Educación sí que hicimos como un trabajo curatorial eligiendo 3 o 4 temas de toda nuestra colección que pensábamos que eran especialmente significativos para establecer un debate con ellos. Algunos de ellos son los medios de comunicación, los sistemas de control, el cuerpo, la construcción de la identidad, es decir, conceptos que de verdad están en la palestra en estos momentos y les proponemos un trabajo primero de observación y luego de realización. Tengo un mini vídeo también que creo que es siempre más entretenido que lo que explico. Què és el MACBA? El Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Arquitectura, fotografia, vídeo. Són imatges estàtiques que ens creen un moviment, també com el primer vídeo, però si us fixeu, el stop motion intenta a partir d'imatges estàtiques crear una sensació de moviment. Aquest vídeo, si no el situes en el moment en el que es fa, ho entenc que sembli bastant estrany.
ese proyecto en Videomagba lo que intentamos es ponerlos en relación con otro tipo de construcciones audiovisuales que no sean las convencionales, ¿no? Y de alguna manera evaluar qué hacen los artistas, discutir cómo lo hacen, por qué lo hacen, y luego hay una pequeña parte práctica. Tengo que deciros que en el museo, aunque si uno lo visita tiene la sensación que es muy grande, no tenemos ningún espacio para trabajar con los grupos. Casi todo lo que hacemos lo hacemos en medio de las salas, excepto esa pequeña aula que compartimos con muchos otros departamentos para actividades diversas. No tenemos ningún espacio de taller, lo que nos ha obligado siempre a trabajar con materiales totalmente inocuos, ¿no? Veréis, muchos de nuestros proyectos son eso, con cintas, con hilos, ¿no? Con materiales que pueden pasar en medio de las salas porque realmente no ensucian, ni es un peligro, y luego puede convivir con otros públicos. Pero, por otra parte, siempre hemos pensado, bueno, al final está muy bien que el único espacio que tenemos para compartir con nuestros públicos sean las salas del museo, porque nos obliga a estar continuamente en relación de poner nuestro público en relación con las obras. Y en cambio, los espacios de taller sí son más fáciles de tener en los colegios, en los institutos. Tal. Por tanto, Videomagba es uno de los poquísimos ejemplos en que el proyecto cuenta con una parte práctica final. Y eso ha sido como una corrección que hemos hecho después de experimentar el proyecto durante un par de cursos, y trabajamos muchísimo con los profesores, evidentemente, ¿no? Cómo ha ido, qué esperabas, cómo ha funcionado y tal. Entonces, esa parte que en principio nosotros la habíamos planteado para trabajar en las aulas después, hicimos. Entonces tenemos esos maravillosos aparatos que se llaman Animos, que no sé si los conocéis, que son máquinas de producción totalmente intuitivas, ¿no? Que te produce en el directo. Puedes poner el audio y eres capaz de... Es como muy artesanal, pero al mismo tiempo es muy, muy efectivo. Entonces podemos construir unas pequeñas narrativas, hacemos grupos de trabajo, se construye la narrativa y básicamente se explica el porqué. Entonces, yo quería de verdad plantear este tema, este otro, y lo hemos hecho de esta manera. Pero es uno de los poquísimos ejemplos que puedo presentar de hacer algo, excepto nuestra habitación 14-18, que es un espacio, y luego les explico, y ahí podemos hacer. Hibridaciones. Hibridaciones yo creo que es lo que es como titular la charla de hoy, es lo que hacemos continuamente, hibridar, mezclar, probar. En ese sentido, tenemos un edificio que es tan, no sabéis cuánta parte del público viene, no jóvenes, sino público que quiere ver el edificio y le da igual lo que tenemos dentro, ¿no? Nosotros hemos vivido con eso mal durante mucho tiempo, pensando, no, no podemos separar contenedor y contenido, y al final dijimos, vamos a trabajar la idea del contenedor, ¿no? Y la idea del edificio, y cómo las obras, los artistas, tienen que negociar con un edificio que es tan imponente, que es tan presente, ¿no? Y de qué manera hay unas negociaciones y entonces, incluso emulando a algunos de los artistas que tenemos en la colección, como Andrea Freises, por ejemplo, que tiene esos proyectos de ese audioguía en que ella se relaciona con el propio edificio. Hibridaciones es una propuesta para fijarnos un poco más en el contenido, en el continente y menos en el contenido, pero ver cómo obras que están pensadas para ser sonoras conviven mal en un espacio que está basado en el paradigma visual, como un edificio como el nuestro, que es totalmente luminoso y blanco, lo tenemos que ir cerrando, porque necesitamos construir salas oscuras para el vídeo. Entonces, analizar un poquito todos esos espacios. ¿Cómo lo hacemos? Lo analizamos a partir de la relación del cuerpo del visitante con el propio edificio. Ahí tenemos un pequeño vídeo que está en nuestra web, pero para no abusar tanto de los vídeos, os he traído algunas de las imágenes. La propuesta final, después de un recorrido por las salas, fijándonos siempre en obras en que tienen que relacionarse con el espacio de alguna de las maneras, instalaciones, básicamente, siempre tenemos obras. Nuestros programas educativos van como aterrizando sobre las presentaciones diferentes que tenemos en el museo. Ni nuestra propia colección está expuesta nunca de manera permanente. Por tanto, nosotros trabajamos como sobre conceptos amplios que vamos como parasitando sobre lo que realmente encontramos en salas en el momento en que pasa cada uno de los proyectos.
Entonces, os explicaba, ¿no?, que después de haber transitado por las salas con el educador y haber ¿no?, planteado todas esas dificultades, luego la propuesta es que cada uno tiene una especie de audioguía que le va dando indicaciones concretas, ¿no? Las indicaciones concretas son confúndete con el edificio, busca a tus compañeros, construye. Entonces, es una relación como muy bonita, pasa en medio de las salas, eso es el atrio, pasa con el museo abierto, con el resto de los públicos allí y entre ellos no se hablan, cada uno recibe indicaciones y no todos reciben las mismas indicaciones. Entonces, es otra vez una manera de ocupar el espacio de una manera lúdica, si quieres, ¿no? Decir, bueno, realmente aquí es verdad, no se pueden hacer muchas cosas en el museo, pero algunas sí se pueden hacer y las podemos hacer, ¿no? Entonces, veréis que están aquello acabando construyendo alguna cosa juntos. Sistemas abiertos. Sistemas abiertos es una experiencia, en ese sentido, lo que quisimos fue salir de nuestros propios contenidos, que es el arte contemporáneo, y pensar que lo que hacemos y lo que tenemos en el museo no es tan diferente a lo que los procesos de investigación artística no son tan diferentes a los procesos de investigación científica. Entonces, ese es un proyecto que hemos hecho con científicos, con físicos, con la Universidad de Barcelona, y nuestra primera preocupación en ese proyecto era poner a trabajar profesores de las áreas de la ciencia y de las humanidades en los institutos y que trabajaran juntos. Entonces, el proyecto tiene como 3 partes. Una era un trabajo con los profesores durante todo el curso escolar, una sesión al mes, invitando a participar a científicos y artistas, donde ellos explicaban sus prácticas de investigación. Y una segunda parte que era entender que esos profesores volvían a sus respectivas aulas y trabajaban con sus alumnos, por tanto, una parte importante de transferencia en las aulas, un trabajo también conjunto de unos alumnos con otros y luego una visibilidad final del proyecto. Lo que he hecho ahí es aportar como un pequeño vídeo que hicimos. Le he quitado la voz porque era muy largo y no tenía mucho sentido, pero me sirve como para explicaros lo que hicimos. Ese proyecto se llevó a cabo el año pasado con 16 institutos diferentes, juntos al mismo tiempo, lo que implicó a 600 estudiantes trabajando juntos en red. Y elegimos un tema entre todos, fue el tema del agua. El año pasado era el Año Internacional del Agua, alguien lo propuso, el agua era un tema que era como muy cómodo desde la ciencia y desde el arte pensamos, de verdad, el agua, a ver qué tenemos en la colección y cómo... pero bueno, teníamos piezas y no hacía falta que además las tuviéramos todas. Entonces ahí también hicimos otro trabajo que fue... uno de los problemas que tenemos en el museo es cuando los jóvenes es igual, las escuelas están haciendo algún trabajo y deberíamos darle una visibilidad, ¿cómo le damos esa visibilidad? Los espacios del museo son limitados, no podemos exponer dentro del museo y ahí nos aliamos con la Fabra y Coats, que es una fábrica de creación, ¿no? En las nuevas fábricas de creación, donde pensamos que realmente allí podíamos tener una presencia. Y lo que enseña el vídeo es cómo esos 600 alumnos que vinieron todos y además eran de todas partes y se juntaron ese día, algunos habían hecho trabajos continuos. 2 institutos trabajaron con la idea del mensaje en la botella. Entonces, alumnos de un instituto escribían mensajes, los enviaban al otro virtualmente, no en botellas, evidentemente, ¿no? Pero esta idea del agua, del tránsito. Y tuvimos la suerte de que pudieran trabajar profesores de ciencias, de arte, pero también de literatura, de música, algún bachillerato que tenía como la especialidad de la danza, y el resultado final fue un momento así como de pensar que el arte nos puede ayudar como a reflexionar sobre muchísimos de los temas de la actualidad y de qué manera podemos juntarnos. Nosotros lo que nos pasa es que trabajamos muchísimo con profesores, pero nos cuesta muchísimo romper las barreras de que nos vengan profes que no sean
de arte, ¿no? Entonces, cuando conseguimos que venga alguno de filosofía o de literatura, realmente es un gran logro. Con sistemas abiertos había matemáticos, había biólogos y para nosotros era realmente un reto y ese proyecto pues, se ha consolidado y este año vamos por la segunda edición. Los trabajos de investigación, que os explicaba. Tenemos una biblioteca grande, importante y vacía. Es una biblioteca que en principio está abierta a los investigadores y el resultado es que no hay tantos investigadores en nuestra biblioteca. Y por otra parte tenemos los trabajos de investigación del bachillerato y pensamos que realmente aquí podíamos abrir este espacio para ellos. Este es el segundo curso que lo hacemos. Es un trabajo conjunto entre los departamentos que os comentaba de archivo, de biblioteca y luego nosotros presentamos nuestros fondos y nuestros posibles temas a investigar tanto a profesores como a alumnos. Y este año llevamos como, creo que antes de venir les pregunté cómo vamos de trabajos, llevamos como 25 trabajos tutorizados en temas de género, que es muchísimo porque empezamos el año pasado. Entonces vemos situaciones muy bonitas, ¿no? Que es ese profesor que te llama y dice, es que tengo un alumno que realmente querría, pero no sabe dónde estáis, yo lo acompaño. Y vienen y hay una primera sesión con alguien del Departamento de Educación y le explicamos y luego ya queda en manos de la gente de la biblioteca. Entonces ahí también, bueno, hemos empezado este año y este es el espacio de reservas dedicado solo a los investigadores y ahí están también los alumnos de bachillerato que están haciendo sus trabajos de investigación. Entonces pensamos que también es una manera para aquellos que piensen que por ahí pueden tener un interés en abrir esas puertas y el resultado está siendo muy bueno y bueno, estamos como contentos. Por eso os digo, estoy explicando como muchas cosas rápido, pero pienso que de la suma de todas ellas es donde estamos. Cero TV. Cero TV fue un ejemplo. En el año 2012 tuvimos una exposición que no sé si algunos recordaréis que era ¿estáis listos para la televisión? Y era un análisis de la relación de los artistas con el medio televisivo. Entonces pensamos, ¿por qué no abrir un espacio como de plató, un espacio casi de taller, pero no para las escuelas, sino para todo aquel visitante que viera la exposición? Por tanto, Cero TV fue una primera experiencia de montar un plató abierto de lunes a domingo, todo el horario en que estaba abierta la exposición, atendido siempre por el equipo de educadores y con un canal online emitiendo en streaming en directo todo el tiempo. El resultado fue magnífico porque pensábamos, bueno, es que de repente tenías un sábado por la tarde una pareja que veía la exposición y decía, vale, pues yo me animo. Entonces trabajaban un rato y luego ya tengo y grabamos y grabábamos en directo. Entonces fue la manera de colonizar un espacio que es este, que es solo el hall de entrada a la biblioteca y al archivo. Y pensamos, si ese espacio que da a la plaza, pero que no está dentro de nuestro edificio, pudiera ser un espacio a conquistar, sería maravilloso. Y ese es el espacio que hemos conquistado para Habitación 1418. Habitación 1418 es nuestra pequeña joya, ¿no? Porque realmente lo inauguramos en febrero de este año y básicamente es un proyecto estratégico, no solo para el museo, sino también para el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Los que hayáis visitado el MACBA sabréis que detrás tenemos el CCCB, que lo llamamos Centro de Cultura Contemporánea, dos instituciones vecinas durante 20 años que hemos vivido de espaldas, claramente de espaldas. Voluntariamente de espaldas, diría yo, ¿no? Entonces, como no, los departamentos de educación hemos sido los primeros que hemos dicho, bueno, eso no puede ser, no podemos seguir así. Y hace un par de años empezamos un proyecto que no os he traído hoy, porque tampoco me cabían todos, que es La Ciudad de los Fotógrafos. Es un taller de fotografía que hacemos conjuntamente, el CDCB y el MACBA. Es un proyecto escolar. Lo ofrecemos para todas las edades, desde segundo de
de primaria hasta bachillerato. Y es un taller de construcción de la imagen fotográfica, donde hay una parte de trabajo con el patrimonio, con el fondo patrimonial, que es el nuestro, pero luego hay un trabajo con el espacio público, que es su materia de reflexión, y salen fuera a fotografiar, y luego, entonces, un taller de 4 horas, que pasa en su espacio, nosotros no tenemos espacio, pero ha sido como la primera experiencia de colaboración. A partir de ahí dijimos, tenemos que hacer algún proyecto que sea conjunto y que empecemos de cero los dos. Entonces, pensando, es muy difícil plantear proyectos expositivos, conjuntos, porque tenemos como, bueno, somos centros como muy diferentes. Entonces, pensando, ¿qué querríamos trabajar? ¿Qué es aquello que queremos trabajar y no estamos trabajando? Y los jóvenes aparecieron allí claramente. En nuestro caso, y en el suyo les pasa igual, no tenemos todavía una política tarifaria para con los jóvenes. En el museo, a partir de los 14 años, se paga la entrada. Y es verdad que necesitábamos empezar con algún proyecto para empezar a romper esa barrera. Entonces, dijimos, muy bien, ¿cómo lo hacemos? Entonces, los dos centros hemos puesto como recursos económicos, que además no teníamos ninguno de los dos, porque pensamos, da igual. Nosotros hemos puesto el espacio, pagamos a Fito Conesa, que es el artista, y es un espacio de posibilidad. Entonces, los jóvenes han grabado un pequeño vídeo para vosotros, porque les dije, tengo que ir a explicar lo que hacéis y como no os puedo llevar, pues grabemos un algo. Y hace 2 semanas grabaron un poquito un vídeo y decían, ¿qué es para mí Habitación 1418? Decimos aquí que es una plataforma altamente flexible y que serán los propios usuarios los que irán modulando el perfil. Eso era una condición básica para nosotros. De todas maneras, entendemos que ese proyecto tiene como 2 fases. La primera es la que estamos todavía ahora, y es que nosotros proponemos, y proponemos un taller diferente cada sábado. Sí, también lo hacemos. Ahora cerramos en agosto. Y estamos empezando a pensar cómo seguimos en septiembre. En septiembre queremos ya programar con ellos. De hecho, ya estamos trabajando con ellos para que empiecen a programar. Resultado, hemos encontrado una fidelización impresionante. Trabajamos con unos 30 jóvenes, pero 20 están allí todos los sábados. Entonces tenemos los que vienen un día y no vuelven, los que luego sí, pero de verdad hemos encontrado un grupillo como que tenía muchas ganas. A nosotros, como MACBA, nos va muy bien tener al CCB de coprogramador, porque casi siempre desde el Museo de Arte Contemporáneo vamos a programas muy artísticos. Y el Centro de Cultura Contemporánea reflexiones sobre el mundo contemporáneo. Entonces, a veces cuando estamos elaborando los programas y los talleres es como, no, estamos demasiado en el arte, ¿qué otras cosas programamos? Entonces, esto está bien porque si no, solo vamos a llamar a unos jóvenes concretos y pensamos que tiene que ser un espacio para todos. Para hacer ese proyecto, además, hicimos un trabajo de campo de verdad porque además los jóvenes a nosotros nos preocupaban, pensábamos que no sabemos cómo son, no sabemos cómo relacionarnos. Entonces, hablamos con el Ayuntamiento, con la Generalitat, con todos los departamentos de jóvenes. Y lo que nos dijeron todos fue, tenéis que ser vosotros mismos, no pretendáis ser un espacio de jóvenes, por tanto, no programéis lo que ya están programando los espacios, los centros cívicos, los espacios de jóvenes, sino que tenéis que programar lo que vosotros sois. Y de alguna manera estamos programando pues, nuestros contenidos. Os he puesto aquí un ejemplo de los talleres que tenemos en estos momentos, para que veáis un poquito la diversidad. Un taller de Arduino, talleres de elaboración de audiovisuales. El 17 de mayo, que era el día la Noche Internacional de los Museos, salimos a la calle, celebramos eso, entonces los jóvenes visitaron los museos, talleres de stop motion, y algunos de nuestros programas los invitamos de manera preferente a venir. Por ejemplo, Quantum 2, que es un proyecto, formaba parte del programa MACBA's View, y ahí invitamos a una compañía de danza que trabaja con la Universidad de Cambridge y bailan con sensores, elaborando la música, era algo así como muy nuevo. Lo que hicimos fue programar eso en el atrio del museo, en nuestro programa MACBA's View para todos los públicos, pero los jóvenes trabajaron con ellos durante un par de horas en un taller, ¿no? Intentamos ver de qué manera las programaciones se pueden retroalimentar. Nada. Proyectos muy concretos. Tengo algunas imágenes para enseñaros de nuestros jóvenes haciendo pues, un taller de jockey. El espacio, el que está en medio es Fito Conesa, es el artista. La propia comunicación la hacen ellos, eso es algo que también nos preocupaba muchísimo.
Nosotros, que somos una institución así como grande, nos comunicamos con el logo también, ¿no? El logo por delante. Si además somos dos instituciones, eran dos logos y dos maneras muy concretas. Y pensamos, no, tiene que ser como un espacio mucho más libre. Entonces, tienen una web que básicamente es un gran blog y se comunican entre ellos. Entonces, incluso los teasers de comunicación lo hicieron ellos mismos. Empezamos con unos poquitos y hemos ido como creciendo. Se llama habitación porque pensamos que es el espacio que tienen los jóvenes en casa, ¿no? La habitación es como tu espacio. Pensamos, bueno, de alguna manera Y cortamos a los 18 años porque estamos probando. 14 y 18 pensamos, a partir de los 14 ya se mueven por la ciudad con más tranquilidad. Es un espacio que abre todos los sábados de 5 a 10. ¿Qué estamos viendo? A las 5 es demasiado pronto, a las 10 es demasiado tarde. Estamos en el centro de la ciudad y muchos de ellos vienen del área metropolitana, entonces es demasiado tarde. Y además, como estamos programando un taller cada día a las 6 de la tarde, están viniendo como a las 6. No hemos acabado de trabajar bien el espacio para que sea un espacio para estar, además de un espacio para hacer. Pero es todavía un espacio como bastante provisional. Por eso os digo, os estoy explicando no resultados, sino dónde estamos. Nada, algunas de las imágenes para que veamos cómo son. Y entonces quisimos hacer una fiesta de presentación del proyecto, porque pensábamos que un espacio como este, que pasa en un espacio cerrado para grupos pequeñitos, porque más de 30 ya no funciona un taller, debía tener de vez en cuando momentos de salir a la calle y dar visibilidad e invitar a aquellos que les apeteciera. Entonces, esta es nuestra plaza, esta es nuestra fachada y sabéis que somos la gran plaza del skate. Todos los skates vienen. No conseguimos que entren ni siquiera en la habitación, 14-18, todavía no, pero ese día programamos un campeonato de skate con ellos y fue la manera también de integrarlos. Entonces hicimos una fiesta que también el error fue intentar cumplir el mismo horario, que eran 5 horas de fiesta y no había manera de llenar como todo el espacio. Pero invitamos como a gentes muy diferentes y inauguramos el espacio en febrero y la fiesta fue el 5 de abril. Era todavía como muy, muy reciente, pero pensábamos que... Y ahora estamos preparando la fiesta de septiembre, de inicio de temporada. Algunas imágenes, poco street art, ahí fuimos al campeonato de skate, trabajamos así con toda la gente, los que estaban en la plaza y los que no. Entonces, la fiesta fue pasando y de noche acabamos proyectando, bueno, había música y esto eran los vídeos que ellos habían ido haciendo durante los 2 meses que llegaban. Entonces, os he traído el vídeo. Buenas, le digo, hola, me llamo Adrián y tengo 18 años. La habitación para mí es como una desconexión de todo lo que me implica la rutina. Mi nombre es John Muñoz, edad 16. ¿Y por qué me gusta venir? Pues compartir ideas, encontrarte con gente que también tiene muchas ganas de hacer algo, crear arte. Todos los talleres que hacemos, pues que se puede aprovechar todo. Por ejemplo, cuando empezamos con camisetas, estuvo muy chulo. Todo esto, pues tú lo aprovechas y puedes a partir de aquí hacer tus cosas. Bueno, pues hola, me llamo Kiran Dogra y tengo 15 años. Me gusta venir a la habitación 14 de Libri porque es un espacio en el que me encuentro con otros compañeros míos y amigos que tienen la misma edad o semejante y nos ofrece la posibilidad de un espacio en el que hacemos visitas a diferentes exposiciones del banco del CCCB, podemos hacer diferentes talleres que van en los campos artísticos o tecnológicos.
ofrecemos la posibilidad de tener encuentros, ya sea talleres o ya sea visitas, en los que insistimos en qué quieren o qué demandan los propios usuarios de este espacio. Es decir, ellos pueden proponer y a partir de ahí se va generando, se va construyendo un programa de actividades o de talleres o de charlas o de visitas a diferentes espacios de la ciudad, teniendo en cuenta, como decía, esas necesidades o esas inquietudes que los propios roomers, los propios adolescentes creativos surgieren. Es importante el hecho de que no hay inscripciones previas, es decir, cuando alguien viene a la plaza directamente puede entrar al espacio, siempre y cuando esté abierto, esto es los sábados a partir de las 5, y puede ver qué está pasando y apuntarse en la actividad que en ese momento se esté llevando a cabo. Esto en principio podría parecer que es un contra, pero al final ha funcionado como algo muy positivo en el sentido de que esta libertad hace que ellos se sientan mucho más cómodos y que no vean este espacio como una extensión de su actividad escolar o de su actividad docente. Yo soy Eva, tengo 18 años. Yo soy Mar, también tengo 18 años. Bueno, va, empiezo yo. No, cállate, empiezo yo. Bueno, nosotros con anterioridad ya teníamos un proyecto como dúo llamado Maré, y gracias también a Habitación 14-18 podemos hacer colaboraciones. La idea de Habitación es que es un proyecto que nosotros podemos dar ideas o pedir algún tipo de taller que queramos. Con Notiva que eres simple y ahora no... Ya, es que me corto la cámara. Es que necesito poner en orden mis ideas. El vídeo lo hicieron ellos, para vosotros, realmente fue como, todo hecho por ellos. Es chulo. Habéis visto, han decidido autollamarse roomers, que es algo que es habitación, roomers. Y de hecho en ellos se llaman roomers entre ellos y bueno, por eso pensamos, estamos yendo bien, ¿no? Estamos dando como el espacio y está empezando a funcionar. En nuestro imaginario, es decir, cuando Rosa del CDCB y yo trabajábamos ese proyecto, siempre decíamos, tenemos que empezar nosotros programando para ellos, tienen que empezar a programar ellos para ellos para nosotros y ellos para la ciudad. De hecho, esa es nuestra pretensión última. Qué bonito sería que alguno de ellos nos dijera, ¿y el Museo de Historia de la ciudad? Que es donde tenemos toda la Barcelona gótica. Y sí, yo creo que podríamos pensar algo para ello y desde las instituciones poder ir ahí y decir, oye, ¿qué tal si nuestros jóvenes están pensando cómo mirar tu museo, ¿no? Pensamos que esta es una idea bonita, de fondo. Y lo que vemos es que están siendo muy fieles al espacio, cosa que no sabíamos. Acabo con el último proyecto, ya sé, pero estoy todavía en el tiempo, ¿no? 2 minutos, acabo todavía, porque no quería dejar de explicar algo que hibridiza otra vez 2 de los proyectos que llevamos a cabo. El MACBA se vive, que es un título muy feo, lo siento, pero es un título como de una campaña de comunicación que tenía que durar 5 semanas, llevamos 2 años con ello. En principio a mí me llegó el encargo como, nada, el mes de diciembre del 2012, tenemos como un dinero extra, hemos pensado que podríamos abrir el museo 1 hora más todos los sábados y podrías programar algo para que la gente viniera al museo, pero de una manera un poco más, no quiero decir frívola, pero ¿no? Para hacer algo más que ver las exposiciones. Entonces, programamos 5 sábados así, funcionó súper bien y no paramos. Por tanto, digamos que en el museo estamos como un poco locos. Cada sábado
programamos algo diferente en 2 programas. En la habitación 14-18, un taller diferente, y en MACBA se vive cada sábado también. Lo que llega a un punto ya de ya no saber casi qué programar. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de estos años, ese programa lo que ha hecho ha sido ir tejiendo relaciones con muchísimas otras instituciones de la ciudad. Y allí programamos mucha danza, programamos teatro, programamos artistas jóvenes, programamos música, y que he hecho una selección de algunos de los proyectos que hemos hecho para dar visibilidad a jóvenes, con el taller de músicos, que es enseñanza musical, con el Instituto del Teatro, que es básicamente todas las propuestas de danza que vais a ver, con Varium, que es toda la propuesta de hip hop, y con el SMUC, que es la Escuela Superior de Música Moderna, ¿no? Entonces, ¿de qué manera espacios del museo que podemos programar, no sé, a una Ángeles Margarito, una Sol Picó, es decir, bailarinas de gran nombre, de vez en cuando programamos a gente que está empezando, pero entendemos que son grandes plataformas de visibilidad y de experimentar con otros espacios. Entonces, hemos seleccionado como varios, es el último vídeo, ¿sí? ¿Me permitís? Los peligros me divierten, si a mí me quieren, es tu persona. No le temo a los guapos, si pegan tiro, yo le temo a las balas de tu suspiro.
Bueno, ya no hay más tiempo para compartir. Gracias. Y nada, espero que luego tengamos ocasión de hablar un poquito más y solo decir que, ya veis, les invitamos a venir al museo, vamos nosotros a las escuelas, les invitamos a que vengan a nuestros programas, les invitamos a programar, les programamos, por tanto, vamos probando. Casi que es lo único que puedo compartir aquí. Gracias.